Quizá alguna vez hayas escuchado hablar del famoso SOS. Si bien no tiene un significado preciso, pues puede significar salven nuestro barco, salven nuestras almas o bien envíen socorro. Sea como sea, el mensaje es claro. El SOS se utiliza internacionalmente como un pedido de ayuda a una o varias personas. El caso del día de hoy es uno de los casos más misteriosos de un evento relacionado con un SOS. Corría el 24 de julio del año 1989. Dos hombres son reportados como desaparecidos en el Parque Nacional de Daisetsuzan, en Japón. Un helicóptero de la policía de ese país comenzó una operación de búsqueda y rescate en aquel parque nacional. Durante el transcurso del día, el helicóptero lastimosamente no había podido encontrar a nadie, hasta que, justo cuando iban a volver a la base aérea, notaron algo que les llamó la atención allá abajo. Y eso es lo que estás viendo en pantalla. El helicóptero y sus tripulantes decidieron grabar aquel momento. Vieron una señal SOS que era visible desde el cielo, lo que era un muy buen indicio para empezar a buscar a aquellas personas que se habían reportadas como desaparecidas. Y fue así que ni cortos ni perezosos, los miembros de la policía descendieron del helicóptero y empezaron a escudriñar por todo el área. Al primer lugar que se dirigieron fue a la señal SOS que vieron desde el cielo. Según los reportes oficiales, la señal estaba hecha de abedul. Quiero hacer un paréntesis, pues es importante recalcar lo que voy a decir. El abedul es un árbol casi omnipresente en esta área. Se cosechan con fines medicinales y una característica que destaca es que es muy difícil de cortar. Tanto así que para que una sola persona hiciera la señal SOS le debió tomar bastante tiempo, a menos de que fueran varias personas, claro está. Siguiendo con el tema, el área era un lugar bastante extremo, pues las posibilidades de perderse en aquel sitio eran relativamente altas. Igualmente era muy peligroso, en el sentido de que habían animales salvajes, la civilización próxima estaba muy retirada y lógicamente no existía transportes como trenes o buses. Ahora, analizando todas las características y que lógicamente esta señal SOS era una llamada de auxilio, los miembros de la policía que habían descendido del helicóptero procedieron a llamar a la policía local, pues la policía local podría reconocer el área con más facilidad. Además, entre más uniformados buscando a los desaparecidos, la posibilidad de hallarlos se incrementaba aún más. Y fue así como buscando en el denso bosque de aquel lugar lograron encontrar a dos personas. Poco después, cuando ya se había normalizado la situación y la policía, creyendo que habían encontrado a los desaparecidos, les comentaron acerca de la señal SOS que habían hecho y que gracias a esa señal pudieron ser encontrados. La sorpresa para los oficiales de la policía fue la respuesta de aquellas dos personas, pues ambos dijeron que en ningún momento habían hecho una señal SOS y que es más, ellos no sabían de qué les estaban hablando y que en efecto sabían cómo llegar a la civilización próxima. Los policías, al enterarse de esto, no entendían qué era lo que sucedía, pues aparentemente las personas desaparecidas que estaban buscando no eran ellos. Al día siguiente, los policías de Japón fueron replegados nuevamente al lugar donde se encontró la señal SOS, pues las personas que habían encontrado el día anterior no eran los que estaban buscando. Durante el transcurso del día encontraron cosas importantes. Una cosa que sobresalió fue el encuentro de huesos de seres humanos, ya deteriorados.
Se reportó que se encontraron entre 10 a 30 metros de la señal SOS. Más al norte del área, dentro de un gran hueco, se encontró una maleta de hombre pequeña. Dentro de ella se encontraron cassettes, cintas de grabación y una grabadora de marca Sony, entre otras cosas. Por su parte, los huesos deteriorados fueron enviados inmediatamente al Hospital Médico Universitario de Asahikawa para que fuesen examinados. Una vez analizados y con los resultados obtenidos, se declaró que los huesos pertenecían a una mujer con tipo de sangre O positivo. Y fue entonces cuando las cosas se empezaron a poner más extrañas, pues, acorde a lo que encontraron en la maleta, no había nada que correspondiera a una mujer. Es decir, el aspecto de la maleta y sus contenedores eran usados comúnmente por hombres. Y para confirmar esta última teoría, el cassette que estaba dentro de la maleta fue reproducido y esto fue lo que se escuchó. Claramente, podemos afirmar que la voz grabada en aquel cassette no era la de una mujer, sino que, por el contrario, parece ser una voz masculina. A este punto, todo parece ser muy confuso y cada vez más raro, pues por un lado tenemos restos de una mujer, mientras que por el otro lado, muy cerca de donde se encontraron estos restos, se encuentra una mochila con elementos de un hombre y una grabación de voz pidiendo ayuda. Traduciendo lo que dice la grabación al español, diría algo así. Siguiendo con el resto de elementos que se encontraron dentro de la mochila, se encontró una tarjeta de identificación de nombre Kenji Awamura. Por fin, la policía encontró algo que les diera una pista y así empezar a sacar respuestas de este rompecabezas. Cuando la policía introdujo la información en la base de datos de la gente desaparecida, efectivamente encontraron un reporte de un desaparecido de nombre Kenji Iwamura. El reporte en la base de datos decía que fue reportado como desaparecido una semana después de que faltara a trabajar y que el caso continuaba sin resolverse. Adicionalmente, también tenían los números de contacto de los familiares, por lo que la policía decidió contactarse con la familia inmediatamente. Al momento de que los padres del presunto desaparecido llegasen al lugar, la policía procedió a enseñarles la maleta y los elementos que estaban dentro de ella, por lo que los padres confirmaron que esa sí era la maleta de él. Pero al momento de reproducir la grabación, la sorpresa que se llevaron todos los policías fue gigantesca, pues, según los señores padres, dijeron que esa no era la voz de su hijo. Entonces, recapitulemos. La policía encontró 2 personas durante su búsqueda por el parque, pero se dieron cuenta que no eran las personas desaparecidas. Encontraron restos de huesos de un ser humano que se identificó posteriormente por medio de estudios que pertenecía a una mujer con tipo de sangre O positivo. Más adelante se encontró una mochila con elementos de uso masculino y que a su vez se encontraron cassettes y grabaciones dentro de esta. Se logró identificar al sujeto gracias al documento de identificación y efectivamente la mochila pertenecía a Kenji Iwamura.
confirmado por sus padres. Sin embargo, la voz de la grabación extraída del cassette que estaba dentro de la mochila no era la de Kenji, según la versión de ellos. Los padres repitieron la grabación una y otra vez, escuchando la voz con mucha atención, pero seguían dudando de que fuera él. Esa no era la voz de su hijo. Sin embargo, al igual que los oficiales de policía, los padres del señor Iwamura se encontraban extrañados de que el cassette con la grabación que estaba reproduciendo la hubieran encontrado dentro de la mochila de su hijo. Ahora, ¿recuerdas que al principio te dije que la señal SOS estaba hecha con partes de árbol de abedul? Pues, como ya lo dije con anterioridad, este árbol es sumamente difícil de cortar para una persona sola, sin mencionar que ni dentro de la maleta ni en ningún lugar se logró identificar el instrumento con el que se cortó, llámese hacha, machete o algún objeto filoso. A este punto cabe preguntarse, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues aparentemente no hay un concepto claro a pesar de todas las pistas encontradas. Ahora la pregunta es para ti, ¿qué crees tú sobre todo esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Los estaré leyendo. De antemano, si este video te pareció interesante y o te entretuvo, recuerda darle un pulgar arriba y comentar. Igualmente, no olvides en suscribirte. En la descripción de este video encontrarás los links de mis redes sociales. Únete a ellas para que la familia hispana siga creciendo. Hasta un próximo video.